Okay, ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to this Friday media availability with Austin FC defender Johan Romagna. Delighted to welcome Johan and all of you for taking the time to join us this afternoon ahead of this weekend's match with Nashville. You know how this works. Use the raise your hand function in reactions to put your question to Johan. Johan is going to answer questions put to him in Spanish. He will answer in Spanish. Questions put to him in English. Mauricio will translate for him and will then translate his answers back to you. You all have permission to record. Laura is working her way through those permissions as we speak. So there's little red flashing. If you do not see it immediately, it is on its way. I'm not currently seeing any hands raised, so I assume, there's one has gone straight up. Two have gone up. So we're going to start with Mr. Arch Bell. Arch, over to you. Thank you, Tom. Hola, Johan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mi pregunta no es sobre el Austin FC, sino más sobre el fútbol colombiano en este momento, que después de lo que pasó con Santa Fe contra River Plate, y ahora hay posibilidad de que los equipos colombianos de la Copa Libertadores se quedan fuera de la próxima fase. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves a los equipos, al fútbol colombiano? Que quizás eso habla mal del fútbol colombiano, y como colombiano, como en lo personal, ¿cómo te sientes cuando ves eso? Mauricio, do we have a problem with Johan hearing that? Apparently so. I was able to connect. I'm sorry. Did I miss the question, Arch? Did you already ask, and did he reply? No, not yet. You want me to ask it again? If you don't mind, please, because Okay. I don't think I was able to hear the whole question. I apologize. Okay. No, todo tranquilo. Apologies. It seems like the Austin FC PR account is on mute, so. 1 second, please. We've done 472 of these so far, and we haven't had a technical problem. So it had to strike on the 473rd. Some of my math may not be entirely accurate. Bear with us 1 second. while we frantically fix things. Can you hear us again? Yes. Thank you. Okay, Arch, go for it. Okay. Johan, ¿me escuchas? Sí, amigo. Ok, perfecto. Bueno, disculpa la molestia. Bueno, la pregunta no se trata de Austin FC, sino más del fútbol colombiano. Y quiero sacar tu opinión sobre el estado del fútbol colombiano, ya que los equipos colombianos en la Copa Libertadores parece que todos que se van a quedar fuera de la próxima fase del torneo. Sobre todo lo que pasó en el Santa Fe contra el River Plate, en ese partido en la que River solo tuvo un mediocampista como portero y tal. ¿Cómo ves al fútbol colombiano en este momento? ¿Habla mal del estado de fútbol en ese país, o es más del fútbol nacional de Colombia? ¿Está viviendo un bache como colombiano? ¿Cómo te sientes cuando ver a esos equipos jugando a un nivel que bueno, apenas se ha visto? Yo creo que el fútbol colombiano ha crecido mucho. Yo creo que estos últimos años capaz no hemos tenido una buena participación en torneos internacionales, pero yo creo que hemos crecido. A Colombia tiene muy buenos jugadores. Yo creo que carecemos de oportunidades, por decirlo así, porque solo tenemos 2 divisiones en Colombia. Por eso se pierden muchos jugadores. Capaz por ahí, sí, yo creo que si fortalecieran más esa parte, Colombia pelearía muchas cosas más. Y si vemos hoy en día, Colombia tiene muchos jugadores en Europa que
que están marcando la diferencia, que están haciendo la diferencia, pero como te digo, por ahí se pierden muchos también porque carecemos de oportunidad, no hay muchas divisiones en Colombia, no hay mucha oportunidad en Colombia y por eso a varios jugadores nos toca emigrar a otros países. Yo creo que pasa más por ahí, en que confíen más en las bases, tratar de hacer que Colombia crezca en sus divisiones y por ahí tratar de poder encontrar ese plus que nos llega a seguir peleando torneos internacionales. Por ahí uno de los que más pelea es Atlético Nacional y hoy en día no está muy bien, entonces no somos muy vistosos a nivel internacional, por decirlo así. Next up, Mike Craven. Yeah, I was curious how the style of play and the level of play has stacked up to his expectations, and maybe some things that have surprised him through 5 matches so far. Johan, la pregunta que te hace Mike es, ¿cómo dirías que asesorarías la situación hasta ahora, como has jugado en estos últimos 5, bueno, estos primeros 5 partidos de hecho, algo que te sorprenda, algo que realmente resalte sobre el estilo de lo que has estado viendo últimamente? ¿Sobre el equipo o en general? Sobre el equipo, en los 5 partidos que has jugado con Austin FC. Bueno, en lo personal yo me he sentido bien. Creo que siempre trato de dar lo mejor de mí. A nivel grupal yo siento que hemos dejado buenas sensaciones. Siento que podemos mejorar muchísimo más, por ahí ser un poco más agresivo, tratar de finalizar bien la jugada, pero en lo general me he sentido muy bien, he estado contento. Yo creo que por ahí nos hemos merecido un poco más y nada, seguir trabajando para poder lograr los resultados que queremos. I think I felt great, so far. In 5 matches, I've given my best throughout these games. I think as a group, we have done great things. I think we have caused a good impression so far, although I think there are some of the things that we can improve. There are certainly things we can do better as a whole, but we only have 5 matches so far. So in general, I feel great. I feel happy. I think some matches we probably deserved a little more, but we just got to keep working and continue doing our best. Next up, Jorge Iturralde. Hola, Johan. Hola, amigo. Oye, tú siempre con esa sonrisa, te voy a preguntar algo del partido pasado. El equipo se notó desangelado, se notó, especialmente ese partido de Los Ángeles, se notó desangelado con un poco, pues digamos, de displicencia. Incluso Goff dijo al medio tiempo que iba a hablar con ustedes porque los veía con esa falta de energía. ¿Qué fue lo que pasó en ese partido para que no hubiera esa reacción como la que hubo una semana antes en Kansas? La verdad, lo hablábamos en el vestuario y nosotros mismos no entendíamos. Por ejemplo, yo ahí dentro de la cancha te puedo decir que yo sentía lo que yo veía, que estábamos presionando, que estábamos intentando salir jugando un poco rápido. Después cuando prestar verdaderamente atención, sabes que capaz está llegando tarde a la jugada, que por ahí no te están saliendo las cosas, pero yo creo que, como te digo, el equipo siempre trata de dar lo mejor. Por ahí no nos salen las cosas. Creo que por ahí en el segundo tiempo nos acomodamos mejor e intentamos presionar lo que era lo más importante. Yo creo que tenemos que ser un poco más efectivos en el momento del ataque, tratar de poder finalizar la jugada mejor y tener esa calma para poder convertir. Era la última pregunta ya para dejar a los demás. Enfrentar al Chicharito era lo que tú esperabas, lo que pensabas. Obviamente te tocó la mala suerte de cometerle una falta, pero la buena suerte de que tu compañero salvó el penal. ¿Es así como te imaginabas enfrentar a Javier Hernández? Sabemos que Chicharito es un jugador de jerarquía, un jugador que
que siempre está ahí en el momento preciso para marcar gol. Nada, es un jugador estupendo, un jugador sensacional, que sabíamos que por ahí no iba a generar mucho peligro. Por ahí, como tú dices, gracias a Dios, Brad me salvó de ese penal, pero por ahí, como te digo, es un jugador peligroso. Por ahí en jugada estuvimos concentrados, como te digo, en general el equipo trató de dar lo mejor, de hacer lo mejor. Creo que en ocasiones lo superamos en presión, fuimos y atacamos, peleamos y por ahí no se nos dieron las cosas, pero bien, contento con el equipo. Creo que debemos mejorar mucho, sí, pero que se está viendo poco a poco lo que el profe quiere y muy contento por eso. Gracias. De nada. Well, it was going to be Laura Gallo, but her hand has gone. It's back up. Thank God, it's back up quickly. Laura Sorry. Gallo, we go over to you. Okay. ¿Cómo estás, Johan? Bien, ¿y tú, parcera? Bien, bien. Bien. Mira, Johan, sabemos que la Liga MLS es una liga que requiere demasiado el correr. ¿Qué estás haciendo tú para prepararte y seguir con ese alto físico y no cansarte durante todos los juegos y tener la misma capacidad de seguir presionando a los delanteros? Gracias a Dios, siempre lo dije en la entrevista pasada, gracias a Dios, la estructura que tenemos acá en el club es muy importante. Siempre trato de acercarme a los preparadores físicos para aumentar mi nivel, para que mi físico esté en una posición adecuada en la que yo pueda seguir jugando, en la que yo pueda seguirle aportando al equipo. Y sí, hemos tratado de manejar mis cargas, de seguir, como te digo, mejorando mi forma física, y la verdad me he sentido muy bien. Creo que he mejorado muchísimo, que cada día estoy mejor, que me recupero mejor, y como te digo, la estructura que tenemos en la medida para recuperarnos y el fin de semana poder dar lo mejor es estupenda. Entonces tenemos unos magos, unos genios acá, y la verdad me he sentido muy bien en ese sentido. Vale, gracias. We come back to Mike Craven. Yeah, I guess I'm curious about just the challenges that come with this transition. You're a young defender in a new league, in a new country. Your coach doesn't speak, your language. Like how difficult is that? And how nice has it been to play next to someone like Matt Besler, who has such a wealth of experience in this league that you're trying to figure out? La pregunta que te hace Mike, a pesar de que yo sé que la entiendes perfectamente bien, Johan, es los retos que han habido con la transición en una nueva liga. Eres un jugador joven, un jugador que llegó a una liga nueva, en la cual de pronto ni siquiera con el técnico hablan el mismo idioma, pero igual se logran comunicar. ¿Qué retos has visto? ¿Qué cosas buenas has visto? Lo dije, gracias a Dios yo me he encontrado con personas estupendas, personas que a pesar de que yo no hablo el idioma, tratan de explicarme, tratan de hacer de que yo me sienta cómodo, de que yo entienda en beneficio del equipo también. Matt Besler, Julio Cascante, Freddy han hecho que poco a poco yo le entienda la idea que tiene el profe, de que seamos una familia, los cuatro, todo el equipo, y yo creo que eso ha hecho de que poco a poco nos vayamos entendiendo un poco mejor. Sure. As I said before, thank God I've found people that are just wonderful. Besides not being able to speak English, everybody has been so nice to me, and everybody's trying to convey the message the coaching staff wants. So this is a benefit for the whole club. So Julio Cascante, Matt Besler, Freddy, little by little, I've been trying to understand everything the coaching staff is trying to convey. And the coaching staff is very clear about us being a family, not only the defensive line, but the whole, team.
So that's something that is beneficial for the club, and that's something that we've learned to handle. And I think we're getting pretty good at it. We come back to Arch Bell. Okay, thank you, Tom. Johan, otra pregunta. Me interesa saber cómo está la vida tuya fuera de la cancha. ¿Cómo encuentras a la ciudad, que estás conociendo mejor la ciudad de Austin? ¿Qué tal las cosas ahí en la casa, fuera de la cancha, cuando no estás jugando, en el vestuario o en el entrenamiento con los compañeros? ¿Qué tal esa vida fuera de la cancha y conociendo la ciudad, cosas así? Yo en ese sentido soy una persona muy tranquila, soy más de hogar. Por ahí no se encuentra mi familia acá, pero por ahí a veces salgo a cenar con Julio, con Dani Pereira. Tengo amigos colombianos acá que capaz a veces estoy así, necesito distraerme y voy y cenamos, compartimos un poco y más o menos así es mi vida. Soy más de estar en casa, más de leer, más de analizar y de aprender, y más o menos ese es mi estilo. We come back. Final question, it looks like Michelle Sanchez. Michelle, over to you. Hola, Johan, Michelle, mucho gusto, creo que es la primera vez que hablamos, pero yo quería saber un poquito sobre cómo se han preparado esta semana para el domingo en lo técnico, en la defensa. Yo pienso que hay unas cosas obviamente que se pueden mejorar como con todo. Igual me gustaría saber cómo tú te preparas mentalmente para que no te canses ya todos los días todos los fines de semana que estás viajando con el equipo. Muchas gracias. Gracias a ti. Como te digo, yo gracias a Dios cuento con personas buenas, personas que están a mi lado, personas que tratan de que yo esté bien emocionalmente, de que yo me pueda preparar de la mejor manera para poder entregar lo mejor de mí y poder ayudarle al equipo en lo que hago. Somos un grupo que ha mejorado, que estamos tratando de ser unidos, que día a día pelea, que sabemos que va a ser un partido muy complicado y de que sabemos que por ahí tenemos la responsabilidad siempre de ganar, de tratar de proponer. Sabemos que es un gran rival que nos va a pelear, y por ahí nosotros en defensa tratar de ser un poco más agresivo, tratar de estar un poco más concentrado, tratar de cerrar línea y no permitir que nos lleguen tan fácil. Yo creo que nos hemos preparado esta semana de la mejor manera y Dios permita se pueda ver reflejado el fin de semana. Jorge Iturralde, we come back to you, and then we'll have at the end Mike Craven to wrap things up. So Jorge, over to you. Thank you. One more. Una más, Johan. ¿Qué plan, qué pláticas han tenido para enfrentar a Nashville? ¿Qué cosa diferente van a hacer? Y la última, platicando con algunos colegas periodistas, comentamos que siempre estás sonriendo. ¿Eso, la sonrisa se te quita perdiendo o ni perdiendo se te quita esa sonrisa? Te respondo la segunda. Yo soy muy agradecido con lo que hago. El fútbol es mi pasión. Trato de disfrutarlo, trato de que la gente vea que todo lo que uno hace, así sea poco, tratar de que la persona se sienta bien, tratar de que la persona vea que con poco se puede hacer mucho, que la vida es una sola, que hay que disfrutarla, que hay que vivirla, que tratar de que mis compañeros se sientan bien, se sientan a gusto, porque eso hace que yo creo mucho en la energía. Yo creo que una buena energía le puede cambiar el día a una persona. Entonces siempre trato de disfrutar, como te digo,
es mi expresión, no es que yo te sonríe acá porque estamos acá, no, siempre trato de estar feliz. No, si perdemos, obvio que uno le duele, le cuesta, pero trato de olvidarlo porque la vida sigue, pasar la página y el día siguiente tratar de mejorar, trabajar mejor y seguir adelante. Porque la vida se trata de seguir adelante. ¿Y contra Nashville? Nashville, como te digo, sabemos que va a ser un rival muy complicado, están invictos, si tienen una estructura muy buena, cierran la línea muy bien, y nosotros tratar, como te digo, tratar de poder finalizar bien la jugada, tratar de estar un poco más tranquilo de mitad de cancha hacia adelante, y nosotros atrás tratar de ayudar a los compañeros de que estén tranquilos y darle la seguridad de que vamos a estar firmes y por ahí Dios permita y no nos hagan ningún gol. Mucha suerte. Gracias. Mike Craven, you have the final question, and then we're on. Yeah, Johan, you seem like a super positive person. You're always smiling. The answers I get back tend to always be about the positive side of everything. I'm wondering where that comes from, maybe who you credit with that personality trait. And then also, what makes you mad? Like, can you remember the last time you were really mad at something and what that was about? Johan, la última pregunta, muy parecida a la anterior. Se ve que eres una persona muy positiva, siempre sonriendo, optimista. Mike quiere saber de dónde vienen esas características tuyas tan bonitas y si de pronto hay algo que sí te pueda lograr sacar el mal genio. Como te digo, yo soy muy creyente, creo mucho en Dios. Trato de disfrutar mucho de fútbol porque por ahí no pude en años pasados disfrutarlo. Hoy en día cuento con la bendición de que estoy jugando, de que lo puedo hacer. Entonces trato de disfrutarlo día a día, de dar lo mejor de mí para que el equipo pueda poder ayudar al equipo, perdón, y nada, trato de, como te digo, de sonreír, de disfrutar día a día y Dios permita y eso no cambie. Y por ahí nada, obvio que como seres humanos tenemos errores, pero por ahí todavía no he encontrado eso que diga, por esto me voy a sacar de onda o por esto me voy a enojar, ¿no? Como todo ser humano tengo mis días malos, pero como te digo, cuando entro a la cancha, cuando entro al entrenamiento, trato de disfrutar porque sabemos que nuestra carrera por ahí puede ser corta y trato de disfrutar mi día a día. Absolutely. Like I said before, I believe a lot. I believe in God. I enjoy soccer as much as I can. And I'm enjoying it right now because in years past, I wasn't able to enjoy it as much. Today, I'm playing, and that's obviously something that makes me very happy. So I try to take it day by day, and I try to enjoy it day by day. I give my best for the club. I give my best for the team, and I try to help them as much as I can. So I try to smile as much as I can. Hopefully, God, gives me the opportunity to continue smiling. And just like every other human being, I have my days where I'm probably not going to be super happy and I'm not going to be as great as I want things to be, but I try to continue to do my best. That's all I can do. Even if I'm in a bad mood, just like I said before, like any other human being, I try to do my best and enjoy this because at the end of the day, the career of a soccer player might be very short and you don't know what's going to happen tomorrow. So might as well enjoy it today if you can. Awesome. Thank you. Feels like a pretty good note to end this press conference. There's media availability with Johan Romagna, who I think it's fair to agree is probably the happiest player I've ever worked with. So this is a pleasure doing these kind of sessions with him. Thank you, Johan. You're free to go. Thank you, everyone.